Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 18 de febrero de 2026 y estos son nuestros titulares. Se ha celebrado la reunión entre el cardenal Fernández y el superior general de los lefebristas. El Vaticano ofrece diálogo si se suspenden las ordenaciones episcopales. Tras la reunión celebrada en el Vaticano, los lefebristas han publicado su propia valoración. Dudan de la utilidad del diálogo, pues el problema está en el propio concilio. El Papa ha mandado una carta a los sacerdotes madrileños, reunidos en asamblea, en la que les pide que anuncien a Cristo y no se anuncien a sí mismos. Una conocida abortista ha sido nombrada para un importante cargo en una universidad católica norteamericana. El obispo ha protestado ante ello. Diálogo y posibilidad de un estatuto jurídico propio es lo que ha ofrecido el Vaticano a los lefebristas si suspenden las ordenaciones episcopales previstas para julio. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Superior General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, el padre Pagliarini, se reunieron el jueves en el edificio del Santo Oficio, tal como se había previsto, para intentar llegar a un acuerdo, tras el anuncio hecho por los seguidores de Monseñor Lefebvre de ordenar obispos sin el permiso de Roma. El encuentro, calificado de cordial y sincero por el cardenal Fernández, prefecto del dicasterio, abordó cuestiones doctrinales de fondo, pero la Santa Sede ha establecido una condición para continuar el diálogo: que la fraternidad suspenda su decisión del 1 de julio relativa a nuevas consagraciones episcopales. La Santa Sede reiteró que la ordenación de obispos sin mandato del Romano Pontífice implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial, cisma, con graves consecuencias para la fraternidad en su conjunto, según reza el comunicado oficial difundido por el dicasterio. El texto hace referencia explícita a la carta apostólica Ecclesia Dei de Juan Pablo II del 2 de julio de 1988 y a la nota explicativa del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos del 24 de agosto de 1996. La advertencia subraya que el Santo Padre ostenta una potestad ordinaria suprema, que es plena, universal, inmediata y directa, conforme al Canon 331 del Código de Derecho Canónico y a la Constitución Dogmática Pastor Eternus. Cualquier acto de consagración episcopal al margen de esta autoridad constituiría, por tanto, una violación de la comunión eclesial con consecuencias canónicas de máxima gravedad. Durante el encuentro, se abordaron diversas cuestiones planteadas por los lefebrianos en cartas enviadas entre 2017 y 2019. Entre ellas, destaca la interpretación del texto sobre la pluralidad de las religiones contenido en el documento de Abu Dhabi, así como la distinción entre el acto de fe y el asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad. También se discutió el diferente grado de adhesión que requieren los diversos textos del Concilio Ecuménico Vaticano II y su interpretación. El cardenal Fernández propuso un recorrido de diálogo específicamente teológico, con una metodología muy precisa, orientado a evidenciar los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia Católica y, en consecuencia, a delinear un estatuto canónico de la fraternidad. El superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X deberá presentar la propuesta romana a su consejo y dar respuesta al dicasterio para la doctrina de la fe. Solo en caso de una respuesta afirmativa, es decir, si la fraternidad acepta suspender las consagraciones episcopales anunciadas, se establecerán de común acuerdo los pasos, las etapas y los procedimientos a seguir en el diálogo. El comunicado oficial del dicasterio especifica que se trataría, además,
una serie de temas enumerados por la fraternidad en una carta del 17 de enero de 2019, junto a otros aspectos que requieren una mayor profundización. El objetivo último sería alcanzar un acuerdo sobre las condiciones doctrinales y canónicas para la plena comunión. Tras la reunión celebrada con el cardenal Fernández, los lefebristas han hecho su comunicado. Dudan de la utilidad del diálogo, pues el problema está en el concilio. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X hizo público también un comunicado tras la reunión del jueves en el Santo Oficio con el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que un día antes había emitido su propio comunicado sobre lo ocurrido en la reunión. La fraternidad relató que el encuentro, que se prolongó durante hora y media, discurrió un clima descrito como cordial y franco, y derivó en una propuesta de diálogo teológico condicionada a la suspensión de las consagraciones previstas que la fraternidad evaluará en los próximos días. En el comunicado de la fraternidad se afirma que el encuentro se celebró a solas según el deseo del prefecto y permitió al padre Pagliarini escuchar atentamente las observaciones del purpurado y aclarar tanto el alcance del anuncio como el sentido de las gestiones realizadas ante la Santa Sede en los últimos meses. También el superior general presentó de viva voz la situación actual de la fraternidad y expuso lo que considera su deber de garantizar la continuidad del ministerio episcopal ante la necesidad espiritual de las almas que acuden a ella. Según la fraternidad, el cardenal Fernández planteó un camino de diálogo específicamente teológico, según una metodología muy precisa, orientado a poner de relieve los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia católica, lo cual permitiría definir un estatuto canónico para la fraternidad. Estos intercambios estarían orientados, en particular, a alcanzar un consenso sobre los diferentes grados de adhesión requeridos por los diversos textos del Concilio Ecuménico Vaticano II y su interpretación. El cardenal precisó oralmente que, si bien se podía dialogar sobre el concilio, no se podrían corregir sus textos como condición previa para iniciar este diálogo. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe exige que se suspenda la decisión relativa a las consagraciones episcopales. El prefecto del dicasterio pidió expresamente al superior general que presente esta propuesta a los miembros de su consejo y que se tome el tiempo necesario para evaluarla. El padre Pagliarini responderá en los próximos días y escribirá directamente al cardenal Fernández, dando a conocer igualmente su respuesta a los fieles de la fraternidad. El superior general reiteró al cardenal Fernández su deseo de poder entrevistarse personalmente con el Santo Padre. La fraternidad, en su comunicado, no hace referencia a la seria advertencia canónica. Las ordenaciones episcopales sin mandato papal implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial, cisma, con graves consecuencias para la fraternidad en su conjunto. León XIV ha enviado un mensaje a los sacerdotes de Madrid reunidos en asamblea, en la que les pide que sean hombres de oración y anuncien a Cristo y no a sí mismos. El Papa ha dirigido una carta al presbiterio de la Arquidiócesis de Madrid, en la que insta a los casi 1100 sacerdotes reunidos en la Asamblea Presbiterial Convivium a vivir su ministerio desde una profunda unión con Cristo, la centralidad de la Eucaristía y la fraternidad sacerdotal, rechazando el repliegue ante la secularización. La misiva, enviada con motivo del encuentro convocado por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, los días 9 y 10 de febrero, constituye una reflexión de hondo calado sobre la identidad sacerdotal en el contexto cultural contemporáneo y una invitación a redescubrir el núcleo auténtico del sacerdocio como Alter Christus. León XIV
Sitúa la reflexión en el marco cultural y social en el que hoy se vive y expresa la fe, caracterizado por procesos avanzados de secularización, creciente polarización en el discurso público y la tendencia a reducir la complejidad de la persona humana mediante ideologías o categorías parciales e insuficientes. En este contexto, advierte, la fe corre el riesgo de ser instrumentalizada, banalizada o relegada al ámbito de lo irrelevante. El Evangelio no se encuentra solo con la indiferencia, constata el Papa, sino con un horizonte cultural distinto, en el que las palabras ya no significan lo mismo y donde el primer anuncio no puede darse por supuesto. Sin embargo, el Papa está convencido, afirma, de que en el corazón de no pocas personas, especialmente de los jóvenes, se abre hoy una inquietud nueva tras constatar que la absolutización del bienestar no ha traído la felicidad esperada, que una libertad desvinculada de la verdad no ha generado la plenitud prometida y que el progreso material, por sí solo, no ha logrado colmar el deseo profundo del corazón humano. Ante este panorama, el pontífice describe el perfil del sacerdote que requiere Madrid y la Iglesia entera en este tiempo. No hombres definidos por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados, sino varones configurados con Cristo, capaces de sostener su ministerio desde una relación viva con Él, nutrida por la Eucaristía y expresada en el don sincero de sí. No se trata de inventar modelos nuevos, ni de redefinir la identidad recibida, insiste el Papa, sino de volver a proponer, con renovada intensidad, el sacerdocio en su núcleo más auténtico, ser alter Christus, dejando que sea Cristo quien configure la vida del sacerdote, unifique su corazón y dé forma a un ministerio vivido desde la intimidad con Dios, la entrega fiel a la Iglesia y el servicio concreto a las personas confiadas a su cuidado. El sacerdote no vive para exhibirse, pero tampoco para esconderse. Su vida está llamada a ser visible, aun cuando no siempre sea comprendida. La fachada no existe para sí misma, conduce al interior. Del mismo modo, el sacerdote no es nunca fin en sí mismo, y toda su vida está llamada a remitir a Dios y a acompañar el paso hacia el misterio, sin usurpar su lugar. El umbral marca un paso, una separación necesaria. También el sacerdocio se vive así, estando en el mundo, pero sin ser del mundo. En este cruce se sitúan el celibato, la pobreza y la obediencia, no como negación de la vida, sino como la forma concreta que permite al sacerdote pertenecer enteramente a Dios. Celebrad los sacramentos con dignidad y fe. Exhorta a los sacerdotes, siendo conscientes de que lo que en ellos se produce es la verdadera fuerza que edifica a la Iglesia y que son el fin último al que se ordena todo nuestro ministerio. Pero les advierte que no olviden que ellos no son la fuente, sino el cauce, y que también necesitan beber de esa agua. Por eso insiste, no dejéis de confesaros, de volver siempre a la misericordia que anunciáis. Sed adoradores, hombres de profunda oración, y enseñad a vuestro pueblo a hacer lo mismo. Exhorta el Papa, situando la Eucaristía y la adoración como el núcleo irrenunciable de la vida sacerdotal. La Universidad de Notre Dame ha nombrado a un abortista en un puesto directivo. Monseñor Roades, obispo de la diócesis, ha protestado. Varios obispos de Estados Unidos han solicitado formalmente a la Universidad de Notre Dame que revoque el nombramiento de la profesora Susan Osterman como directora del Instituto Liu para Estudios Asiáticos. La petición, encabezada por el obispo de Fort Wayne South Bend, Monseñor Kevin Rhodes, se fundamenta en el firme activismo en favor del aborto mostrado por la docente, lo que considera incompatible con la identidad y misión católica de la institución académica. A pesar de la creciente presión eclesiástica y social, la universidad ha manifestado que mantiene su decisión. El malestar en el seno de la Iglesia en Estados Unidos se manifestó el pasado 11 de febrero, cuando el obispo Kevin Rhodes emitió un comunicado oficial
criticando la designación de Susan Osterman. Según el prelado, cuya diócesis abarca la sede de la universidad, el nombramiento supone un escándalo que amenaza los cimientos religiosos de la entidad. Rhodes instó a la dirección de la escuela a dar marcha atrás antes de que la profesora asuma sus funciones. A esta postura se han sumado otros destacados líderes eclesiásticos, como el arzobispo de Denver, Monseñor Samuel Aquila. A través de una declaración pública, el arzobispo agradeció la intervención de Kevin Rhodes y lamentó que esta decisión empaña la Universidad de Nuestra Señora y lo que significa ser católico. En una línea similar, se pronunció el obispo de Winona Rochester, Monseñor Robert Barron, quien pese a sus estrechos vínculos afectivos con la universidad, calificó el nombramiento como algo repugnante para la identidad y la misión de ese gran centro de enseñanza católica. También el obispo de Fort Worth, Monseñor Michael Olson, manifestó su apoyo a la responsabilidad pastoral ejercida por Kevin Rhodes. La controversia ha trascendido el ámbito puramente eclesiástico, recibiendo el respaldo de figuras públicas de la sociedad civil. La actriz Patricia Heaton expresó su agradecimiento a los obispos por su firmeza, mientras que el antiguo congresista Dan Lipinski subrayó la importancia del testimonio público para señalar la verdad en este tipo de conflictos institucionales. Por su parte, la Universidad de Notre Dame ha mantenido una postura de inmovilismo frente a las críticas. Según informaciones recogidas por el medio Irish Rover, la institución no ha variado su posición respecto al liderazgo de Susan Osterman. Nuestro editorial está dedicado al diálogo abierto entre el Vaticano y los lefebristas y a la situación de la Iglesia en Alemania. La Iglesia, como llevo diciendo ya desde hace tiempo, tiene un gravísimo riesgo de cisma, protagonizado sobre todo, no únicamente, por un sector, no sé si mayoritario, de la Iglesia católica en Alemania, y que después se extendería por contagio, y además así lo pretenden y lo dicen ellos, a otras iglesias diocesanas, a otras iglesias en otros países. No a todas, pero sí, desde luego, a muchas. Pero además está la cuestión con los seguidores de Monseñor Lefebvre, los de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Hace unos días, el superior general de esa institución, padre Pagliarani, anunció que iban a ordenar obispos sin contar con el permiso del Papa, lo cual era, de forma automática, acarrear la excomunión para el ordenante y para los ordenados. El Vaticano reaccionó ante esta noticia ofreciendo diálogo que se ha producido esta semana, el jueves, en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Se han reunido el superior general de los lefebrianos, padre Pagliarani, con el prefecto de Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández. Inmediatamente después de la reunión, el Vaticano, Doctrina de la Fe, hizo público un comunicado donde calificaba la reunión, el encuentro, de cordial, constructivo, y donde decía que querían un diálogo. Incluso se afirmaba que se podía llegar a dar un estatuto jurídico dentro de la Iglesia a los seguidores de Monseñor Lefebvre, a los de la Fraternidad Sacerdotal y a los laicos, que quizá, aunque eso no se decía en el comunicado, podría ser del tipo de una prelatura como la que el Papa Benedicto concedió a los anglicanos, a los ex-anglicanos, a los que dejaban el anglicanismo para hacerse católicos. Esto no se dice en el comunicado, pero es una de las posibilidades. El Vaticano ha dicho: vamos a hablar, y en el horizonte está que tengan ustedes un estatuto jurídico propio dentro de la Iglesia católica. A cambio, el Vaticano pide
sobre todo, que se suspenda este anuncio para el próximo mes de julio de ordenaciones episcopales sin permiso de Roma, que eso se suspenda. Bueno, y que se empiece el diálogo teológico. ¿Con qué objetivo? El objetivo, lo dice así el comunicado, es lograr, hablando entre una parte y otra, encontrar algún acuerdo que permita a los seguidores de Monseñor Lefebvre aceptar lo mínimo imprescindible del Concilio Vaticano II. Lleguemos a un acuerdo de mínimos por el cual ustedes aceptan lo que en Roma consideran básico del Concilio Vaticano II, y con esto podemos ya trabajar para ir elaborando unos estatutos dentro de la Iglesia Católica que serían los que fueran. Repito, aunque no se ha dicho, en el horizonte está la posibilidad de una prelatura semejante a la que tienen los ex-anglicanos. Es un paso constructivo. Al día siguiente, quien hizo la valoración de esa reunión fue el padre Pagliarani. También dijo que el encuentro había sido cordial, que efectivamente eso era de lo que se había hablado, y que ahora tenía que consultar con el Consejo de la Fraternidad Sacerdotal la oferta hecha por el Vaticano, y si decidían, de cara a ese diálogo, si decidían suspender, al menos temporalmente, las ordenaciones episcopales previstas. Pero añadió que veían difícil encontrar ese acuerdo de mínimos sobre el Concilio Vaticano II. Lo veían difícil. Ahora de su mano está decir, seguimos adelante con las ordenaciones, rompemos completamente, porque eso sería el equivalente a un cisma, y hemos terminado, aunque nominalmente sigan siendo católicos. Creo que en este punto hay que recordar, lo hice ya la semana pasada, hay que recordar cómo se sucedieron los acontecimientos. En el año 1965, termina el Concilio Vaticano II. En él participa Monseñor Lefebvre, uno de los obispos participantes en el concilio. Bueno, en el año 70, es decir, 5 años más tarde del concilio, Monseñor Lefebvre funda la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Bien. Pero no es hasta el año 1988, cuando se produce el cisma con la ordenación sin permiso del Papa, en ese momento San Juan Pablo II, la ordenación de los primeros obispos de la Fraternidad Sacerdotal. Por lo tanto, Monseñor Lefebvre, durante esos 5 años, 65 al 70, no hizo ningún pronunciamiento público de desear romper con la Iglesia y de rechazo absoluto y total al Concilio Vaticano II. De hecho, hay unos acuerdos firmados por Monseñor Lefebvre de parte de sus seguidores, del mismo de sus seguidores, y firmado también por Benedicto XVI, en el cual se recoge prácticamente lo mismo que ahora está ofreciendo el Vaticano. Acuerdo de mínimos sobre el Concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que ha pasado, sobre todo? Pues lo que ha pasado es la aplicación del concilio con una hermenéutica de ruptura que es la que provoca un distanciamiento mayor. ¿El problema está en el concilio? ¿O el problema está en cómo se ha aplicado el concilio? Esto es esencial saberlo. Porque si ellos, los seguidores de Monseñor Lefebvre, dicen los abusos litúrgicos son la causa, lo que hay que hacer es suprimir los abusos litúrgicos. Es decir, no es lo mismo la letra del concilio que esa aplicación que en muchos casos la propia Iglesia lo ha reconocido, ha sido abusiva. San Juan Pablo II, Benedicto XVI lucharon para que esa aplicación fuera de acuerdo y fiel a la tradición.
Creo que sobre esto es sobre lo que los de la fraternidad sacerdotal tienen que reflexionar, porque ni siquiera su fundador rechazó tajantemente el concilio desde el primer momento. Se rechaza la letra del concilio, como ha dicho el padre Pagliarani, porque es la letra el problema, o se rechaza la aplicación mala que se ha hecho en algunos casos de esa letra del concilio. En fin, es un asunto importante y tenemos que pedir de verdad al Señor insistentemente, con confianza, para que se encuentre una solución, que sería muy buena para todos, porque se estaría evitando un cisma, una ruptura más dentro de la Iglesia. El otro cisma real, pero no oficial, es el caso alemán, sobre el cual llevo hablando muchísimo tiempo. Quizá resulte difícil entender, si uno no vive allí, no vive en Alemania, lo que está pasando, lo que están sufriendo los católicos. El Papa León está escuchando, es algo que le honra, está escuchando a todos, Por ejemplo, esta semana recibió en audiencia privada al cardenal Miller, que fue prefecto de doctrina de la fe, que es alemán y que es una de las mejores cabezas que tiene en este momento la Iglesia. Miller ha podido hablarle al Papa de su experiencia y de la situación gravísima, concreta que se está viviendo en su país y de las consecuencias que tendría para Alemania, pero para el resto de la Iglesia, si se aprueba lo que ya se ha aprobado en Alemania, pero que necesita la convalidación de parte de Roma. Dentro de unos días va a ir a visitar el Vaticano como representante de la Conferencia Episcopal y de la llamada Conferencia Sinodal. Va a ir a visitar el Vaticano el obispo de Essen, que es uno de los más entusiastas defensores de esa conferencia sinodal, del camino sinodal alemán. Se va a entrevistar con el señor Iannone, que es el prefecto del dicasterio para los obispos. Esperemos que ahí se pongan claras algunas cosas y que la reunión que pocos días después tendrán los obispos alemanes sirva para echar para atrás de parte del episcopado alemán, sin necesidad de que tenga que hacerlo Roma, echar para atrás esa conferencia sinodal que ya ha sido aprobada. Pero para que se pueda entender lo que está sucediendo, hoy traigo dos ejemplos. Son dos correos electrónicos que he recibido de parte de personas que conozco, que viven en Alemania y que me cuentan algunos de los problemas que están teniendo. Es un ejemplo, son dos ejemplos, y no es ni mucho menos lo más grave. Vivo en Alemania, concretamente en Frankfurt, y como española solo puedo ir a la comunidad católica en lengua española. Nos han vuelto a decir que miremos unos PowerPoint donde se nos explica las conclusiones del camino sinodal. Y para mi sorpresa, el párroco ha defendido el ejercicio de la homosexualidad siempre que esa pareja de homosexuales permanezcan fieles. Llegan a justificar que el homosexual es así porque Dios quiso que fuera homosexual. Y mi pregunta es, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Ya no acudir a esa iglesia? Si acudía a ella era porque pensaba que se mantenía fiel a la iglesia. Si ahora se predica contra el Evangelio, ¿debo seguir yendo a esa iglesia o mejor no acudir más? Quizá no se sepa que si tú no pagas el impuesto religioso, que es un impuesto extra, te borran de la lista de los católicos y te consideran apóstata. Es una coacción hacia los fieles que quieren seguir siendo católicos de verdad, pero que si no pagan y contribuyen a sostener esa iglesia alejada de lo que ellos consideran y de lo que se ha considerado hasta ahora iglesia verdadera, son considerados traidores y apóstatas.
En el PowerPoint, me lo ha mandado y lo he podido ver, se presenta a los feligreses de esa parroquia lo siguiente. Dado que la orientación homosexual pertenece al ser humano, como fue creado por Dios, ella, al nivel ético, no se ha de juzgar de manera diferente a la orientación heterosexual. Todo ser humano está llamado a integrar su sexualidad en su estilo de vida. Una sexualidad genital responsable en las relaciones con otra persona y la autodeterminación se basa en el respeto a la dignidad de la persona y la autodeterminación, amor y lealtad, la asunción de responsabilidad recíproca, así como las dimensiones específicas de la fertilidad. El lenguaje es bastante complicado para que un fiel laico normal lo entienda, pero dice, tiene lugar en relaciones marcadas por la exclusividad y la permanencia. Es decir, si es una relación de uno con uno que va a ser duradera, esa relación heterosexual es válida, no es pecaminosa. La sexualidad vivida en una pareja homosexual, por lo tanto, no es un pecado en sí mismo que separa de Dios y no debe ser juzgado como algo inherentemente malo. El criterio está en la realización de los valores mencionados. Esto presentado en una parroquia a los feligreses. Otro ejemplo. En este caso procede de Baviera, la región aún más católica de Alemania. Me escriben. Las diferencias en las iglesias católicas no solo son a nivel de región episcopal, sino a nivel de parroquia. Le pongo el siguiente ejemplo que me ha tocado vivir. Yo vivo en un pueblo que está a media hora de Múnich. Tiene 21.000 personas, casi un tercio proceden de la inmigración. El 37% son católicos y hay una parroquia principal y 2 capillas. Junto a este pueblo hay otro que está pegado. Una calle los separa. Y ese tiene 16.000 personas y con los mismos porcentajes sobre inmigración y católicos. Ambos pueblos son llevados por 2 sacerdotes que, visto lo que teníamos antes, son claramente conservadores. Uno es de origen italiano y el otro procede de la India. En mi pueblo, el consejo parroquial, formado principalmente por señoras, se niega a que haya confesiones. Ha prohibido las confesiones. En la página web no aparece entre los sacramentos que se imparten. Sin embargo, en el pueblo de al lado sí aparece la confesión como uno de los sacramentos en la página web. Son los sábados el día fijo para confesar. Yo he tomado cierta amistad con el sacerdote indio, pues es con quien me confieso de forma regular, y le pregunté cuándo los niños que hacen la primera comunión, entre los que está mi hijo mayor, tendrían su primera confesión. Con cara de desagrado me dijo que el consejo ha dicho que no habrá confesiones, mientras que en el pueblo de al lado sí habrá confesiones para los niños de la primera comunión. Los sacerdotes, continúa este amigo mío su carta, no pueden hacer nada, no tienen influencia ninguna, son simples empleados. En el mes del Sagrado Corazón, está hablando de su parroquia, ondea la bandera del arco iris en la parroquia principal de mi pueblo, pero no en la de al lado. Este sábado por la tarde habrá una liturgia de la palabra, no estarán los sacerdotes, que será llevada por la Asociación de Mujeres Católicas de Alemania. Se bendecirán familias y cualquier tipo de pareja. Sin embargo, en el pueblo de al lado, a la misma hora, habrá la misa de víspera de domingo con el cura y sin ningún tipo de bendiciones. Sé que esto no les gusta a los sacerdotes que están ahora, a ninguno de los dos, pero se ven impotentes y no pueden hacer nada. A mí me han dicho claramente que están
en contra de lo que dicen los obispos, pero que a ellos no les queda más remedio que obedecer. Estos que hablan de ser tolerantes, que reclaman tolerancia, en cuanto llegan al poder se convierten en unos dictadores. No es que dicen, bueno, si hay niños que quieran confesarse, dicen, no va a haber confesiones. ¿Quién lo decide? Un grupo de laicos que son los que mandan en la parroquia. El cura es un empleado. El cura no es nadie allí, es un señor que llega, celebra su misa y al que le controlan hasta la homilía que va a decir. No digo que sea como la señora de la limpieza que limpia la iglesia. Es decir, la misma dignidad tiene la señora de la limpieza que el sacerdote, pero me refiero a que tendrá algo más de responsabilidad sobre lo que pasa en la parroquia, pero muy poco más. No puede hacer absolutamente nada. Lo mismo que la señora de la limpieza no podría decir, pero qué barbaridad, pero ¿cómo no va a haber confesiones para los niños que quieran confesarse? ¿O todos los niños tienen que confesarse la primera vez, su primera confesión? Bueno, la opinión de la señora de la limpieza, si se decidiera hablar sobre este tema, tiene exactamente el mismo valor que la opinión del sacerdote. Esto es una dictadura. Hablaban de tolerancia. En cuanto llegan al poder, se convierten en unos dictadores. Esto es lo que están pasando, soportando los católicos que quieren ser fieles en Alemania. Si el cisma de Monseñor Lefebvre, si se llegara a producir con las nuevas ordenaciones episcopales, sería realmente gravísimo. Es que lo que está pasando en Alemania es igual de grave, aunque no sea un cisma declarado, y si me apuran en cuanto a las consecuencias es todavía mucho peor. Siempre pido que se rece por el Papa, siempre, y siempre lo hago. Con cualquier Papa lo he hecho y lo hago, con cualquiera. Pero creo que es imprescindible rezar por el Papa León. No es fácil el problema que tiene y que es un problema heredado. No es fácil. Hay que pedir a Dios, al Espíritu Santo, que le ilumine para que no ceda ni en un cisma ni en el otro, y para que se encuentre con los seguidores de Monseñor Lefebvre ese mínimo que les lleve a ellos a aceptar el Concilio Vaticano II con una hermenéutica de continuidad con la tradición, y para que les lleve a los alemanes a rechazar algo que supondría una ruptura total, gravísima, con la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que sucede en la Iglesia. Puede seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscano de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.